Le damos la bienvenida a las 22ª jornadas de investigación y enseñanza en geografía que se van a desarrollar el 8 y 9 de abril de este año. Le damos la bienvenida al doctor Vibush Kabundabadi en el marco del conservatorio denominado África a los 60 años de las independencias, balance, retos y perspectivas. Bueno, Muy bien, muchas gracias. Y aprovechamos, bueno, hacer una breve presentación. Contamos con el placer y el privilegio de tener a dos expositores, al doctor y profesor Vibush Kabundabadi, doctor y profesor de Relaciones Internacionales de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, integrante del Grupo de Estudios Africanos y presidente de la Asociación Española de Africanistas. Cuenta con una infinidad de paper, artículos, proyectos de investigaciones sobre la temática africana, de relaciones internacionales, y va a estar acompañado por un viejo amigo y conocido de la casa, el profesor Héctor Dupuy, profesor de la cátedra de Asia, África y Oceanía, de Europa y Rusia, de Geografía Cultural, que si bien hoy está jubilado, sigue estando activo y nos va a acompañar en este conversatorio con el profesor Vibush Kabundabadi. Bueno, la verdad que es un gran placer, una alegría poder estar nuevamente reunidos con Bulli, que tenemos una larga amistad, y con también la gente que ha organizado esto, tanto las jornadas como los queridos compañeros Juan Cruz y Hilario, que nos han dado pie para esta actividad. Y bueno, estamos indudablemente en una época muy, muy particular, que nos tiene bastante preocupados a todos y nos ha centrado en una problemática demasiado rígida, demasiado estática, estructurada. Sin embargo, no podemos dejar de recordar qué es lo que ha venido pasando hasta aquí, qué es lo que ocurre ahora y qué es lo que ha venido pasando hasta aquí en el mundo, y particularmente en un continente que, a pesar de haber protagonizado momentos esenciales de la historia de la humanidad, sigue siendo lamentablemente un continente olvidado, recordado solamente por algunas de sus particularidades, como son por sus recursos, pero olvidado en distintas circunstancias. Estamos cansados de escuchar de que se habla de la geopolítica del Atlántico, de la geopolítica del Asia y el Pacífico, de la geopolítica de los estados centrales y subdesarrollados, pero a África en particular se la menciona muy poco en los grandes programas y en los grandes debates del mundo. Sin embargo, estamos en una circunstancia en que estamos recordando una epopeya, realmente una cosa extraordinaria que ha ocurrido en nuestro mundo moderno, que ha sido el surgimiento de una gran cantidad de estados independientes, o por lo menos que planteaban una marcha hacia la independencia, justamente en ese continente tan olvidado, tan abandonado de los medios y de las actividades en general de debate de nuestro mundo. Por eso, digamos, Bulli, esto es algo que lo hemos conversado muchas veces y lo hemos estado viendo, y han aparecido cuestiones fundamentales allí, porque el surgimiento del Estado, de los estados independientes, o por lo menos políticamente independientes en África, ha dado lugar a muchos debates, a grandes pensadores, a grandes estadistas que han hecho intentos para lograr no solamente esa independencia política tan frágil y tan, digamos, formal, sino que avanzar hacia una verdadera independencia económica y hacia un desarrollo
social. Es decir, por eso siempre hemos dicho nosotros de que África ha empezado a construir algo, y bueno, la pregunta sería en este momento, y nos preguntaríamos todos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con toda esos grandes, esa gran utopía que fue el lanzamiento de África al mundo como la gran experiencia de la modernidad y del mundo actual? Eso lo hemos charlado muchas veces contigo, Buji, y la verdad es que es muy, muy interesante lo que vos has venido planteando y lo que has venido aportando al debate de toda esta cuestión, ¿no? Por eso, digamos, es interesante que podamos debatir un poco y conversar un poquitito estos temas, ¿no? No sé, ¿qué te parece a ti de todo esto? Muy bien, Héctor, y muchísimas gracias por la invitación. Y es para mí un honor, ¿no?, participar en estas jornadas sobre el continente africano, como se ha dicho muy bien, como ha dicho muy bien ahora Héctor, un continente olvidado, ¿no? A pesar de ser la cuna de la humanidad, donde apareció la Eva africana, el antepasado inmediato del ser humano, ¿no? El Homo sapiens salió de este continente antes de ir a la conquista de otras regiones del mundo. Y como decía el presidente francés Emmanuel Macron, el futuro del mundo está vinculado estrechamente con el futuro de África. Por tanto, no se puede hablar del futuro tanto de Europa como del mundo sin referirse previamente al destino del continente africano. Y efectivamente, en 1960 se produjo en la historia universal un fenómeno excepcional tanto desde el punto de vista simbólico como desde la propia esencia, ¿no?, que fue el acceso a la independencia más o menos de los países africanos. Ya han transcurrido 60 años. Yo creo que es tiempo suficiente como para hacer un balance objetivo de lo ocurrido, de los desafíos a los que está enfrentado el continente africano y, ¿por qué no?, intentar plantear los desafíos y las perspectivas del futuro. En 60 años, quizá en la vida de una persona podría ser, porque ya las personas llegan hasta los 80, 90 años. Se podría decir que es un poco largo en la vida de una persona, pero muy poco en la vida de un Estado, para hacer este balance objetivo que vamos a intentar, y resulta harto difícil por tener varias dimensiones. Por lo tanto, en 1960, muchos países africanos acceden a la independencia y se dan dos principales objetivos. El primer objetivo, Héctor, es la construcción nacional o la creación del Estado-nación, porque heredaron de los colonizadores europeos en la Conferencia de Berlín de 1884-1885, protoestados y protonaciones, es decir, estados y naciones totalmente embrionarios. Por lo tanto, su principal objetivo era crear este Estado-nación como base del desarrollo económico, que es precisamente el segundo objetivo, conseguir el desarrollo económico y social del continente africano y con ello intentar alcanzar los objetivos de desarrollo humano que constituyen, desde mi punto de vista, el foco central del desarrollo de un país. Por lo tanto, en estos dos campos, estos dos aspectos, es preciso hacer esta balance. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? ¿Cuáles han sido los errores que se han cometido y cuáles han sido los avances y los retrocesos? Por lo tanto, lo intentaremos con brevedad telegráfica, intentar aclarar todos estos aspectos y ver también cómo es de esperar los objetivos secundarios que se habían dado estos países, porque no se puede hablar
de la construcción nacional no se puede hablar del desarrollo económico sin referirse también, por ejemplo, a la integración regional o el panafricanismo que los países africanos habían adoptado. No se puede tocar estos aspectos sin referirse a estos aspectos al que me referí ahora, de desarrollo humano, que son la educación y la salud. ¿Y por qué no tocar también aspectos tales como los conflictos en este continente, que se suele presentar como un infierno, ¿no?, desde el punto de vista de los conflictos, que me parece una lectura un poco exagerada? ¿Y por qué no tocar un tema fundamental, transversal, que es la promoción o la emancipación de la mujer en este continente? Porque yo suelo considerar África como un continente en femenino. Es un continente que siempre ha contado con las mujeres. Son estos aspectos que voy a intentar desarrollar ahora enseguida, y salvo si hay una puntuación que quiera hacer mi amigo, el profesor Héctor. Lo que está planteando para hacer el análisis me parece que en cierta manera resume prácticamente las grandes problemáticas de la humanidad, pero de una manera superlativa, de una manera mucho más, de mucha mayor gravedad, ¿no es cierto? Porque todo lo que estás planteando, el interés por alcanzar una verdadera independencia, por lograr el desarrollo humano, por lograr integrar en una sola visión, o en una visión bastante integral, el pensamiento de un continente, han sido anhelos que hemos tenido en distintos lugares. Hispanoamérica se lo ha planteado en su momento, hoy Latinoamérica. Europa comprendió por fin que eso tenía que ser mucho después, prácticamente mucho después, que África comprendió que ese tenía que ser su camino, ¿no? Que es una unidad, una búsqueda de soluciones en común, ¿no? África eso lo ha planteado con mucha claridad, y ese sentimiento panafricanista ha sido muy importante. Ahora, esto se tiene que dar en cosas concretas, como lo que vos estás diciendo, es decir, en cuestiones políticas, pero también en cuestiones donde alcance la cuestión concreta de la educación, de la salud, del bienestar de la población, de alcanzar un estatus de sociedad con un desarrollo humano, escapando un poco también a la idea esa del desarrollo puramente económico, que en realidad yo creo que hay que centrarlo en la idea de crecimiento económico, y que eso se da en determinados momentos y en determinados momentos no, porque eso ha sido tradicionalmente el mecanismo de nuestro sistema económico imperante, ¿no es cierto? Pero sí el desarrollo humano, que trasciende prácticamente estas ideas de lo económico, de lo microeconómico coyuntural, ¿no? Así que me parece que, bueno, es interesante el planteo que estás haciendo de cómo encararlo, digamos, al debate. Precisamente en el momento del acceso a la independencia de los países africanos, viendo el camino equivocado que muchos de esos países habían tomado en aquel entonces con el apoyo de las antiguas metrópolis, el que conoces muy bien la obra, Héctor, el experto galo en asuntos africanos, el agrónomo del hambre, René Dumont, habló o sacó un libro titulado, con un título totalmente provocativo, ¿no?, que el África negra había empezado mal, que África arrancó mal, precisamente por haber adoptado un modelo mimético de Estado y de desarrollo de tipo occidental, un modelo que era excluyente de los productores, que son fundamentalmente en este continente los campesinos y las mujeres. Un modelo que había dado, como dice también Héctor, ¿no?, que había dado prioridad a los aspectos exclusivamente económicos, es decir, un planteamiento economicista y comercialista, que había pasado por alto
los aspectos sociales, los aspectos humanos. Y el resultado, según ya lo digo claramente, que se trataba de un libro con un valor profético, valor profético, porque en 60 años se ha visto claramente con este modelo que insistió más en una sociedad de consumo en lugar de una sociedad de producción que habían adoptado los países africanos en el momento de las independencias. Habían llegado a un callejón sin salida, que había consistido, en primer lugar, en instaurar un Estado totalmente autocrático, un Estado autoritario, que fue lo que Joseph Kizerbo ha llamado el avatar del Estado colonial. Es decir, el gran error que se cometió en el campo de las instituciones políticas era recuperar y mantener las instituciones que Europa había creado, que las potencias coloniales habían creado para la dominación y la explotación, como el caso del Estado, el caso de la administración pública, del ejército, de la policía. Los jóvenes dirigentes africanos nacionalistas, en lugar de cambiar o adaptar a este Estado a las realidades africanas, lo habían mantenido y reproducido. Y peor, en las décadas posteriores, de los 70 por ahí, añadieron otros elementos, otros factores, otras instituciones de dominación, que era el partido único o las ideologías unitarias, tales como la autenticidad mobutista o la desformación de la ideología de la negritud de Leopoldo Sédar Senghor, que dirigentes como Jean Bedel Bokassa, el emperador de Centroáfrica, o Idi Amin Dada, habían adoptado en sus países para agredir a la población, a sus pueblos, en nombre de la negritud. ¿Ves? Por lo tanto, los colonizadores concibieron estas instituciones para la dominación y los africanos les habían mantenido y habían añadido otros. Lo que explica que el Estado, tal y como se concibió en África, el Estado colonial, yo suelo recordar que es un Estado que no fue concebido ni para la democracia, ni para el desarrollo, ni para la promoción de los derechos humanos. ¿Y cómo explicar que los africanos lo recuperaron y lo mantuvieron? Entonces era previsible esta ruptura que se produjo unas décadas después entre el Estado y la sociedad. Hay una ruptura, hay un divorcio total. El Estado-nación en África es un fracaso, que sería correcto hablar de estados-nación en construcción o en vías de construcción. Sería correcto esto. Lo digo que ha sido un fracaso porque nos encontramos, Héctor, ante un enfrentamiento, una dialéctica de legitimidades. Por una parte, el Estado de origen colonial tiene su propia legitimidad, que es la política, la jurídica y la externa. Existe este Estado africano, que es un Estado importado, que no tiene raíces dentro de la sociedad. Este Estado existe porque lo reconoce el derecho internacional, porque lo reconocen los actores externos. Y tiene su propia legitimidad, como he dicho, la política y jurídica y externa. Y por otra parte, la sociedad, que tiene su propia legitimidad, que es la sociológica y la interna. Por lo tanto, asistimos a esta dialéctica entre estas dos nacionalidades que bloquea completamente tanto el desarrollo político como el desarrollo económico. Por lo tanto, para ser mucho más concreto, realista, pragmático, yo diría que el Estado-nación está en vías de construcción mediante la creación en muchos países africanos, por ejemplo, de las infraestructuras que permiten a los pueblos relacionarse, encontrarse, conocerse. Y también del papel fundamental que están jugando algunos aspectos tales como la escuela, la radio, la televisión y hasta los partidos de fútbol del equipo nacional,
que llegan a sembrar dentro de la sociedad los sentimientos nacionalistas. Esto explica que dentro de casi 20, 30 años, incluso, ¿por qué no?, un siglo, se llegará a crear esta conciencia nacional, este Estado-nación. Pero de momento ha fracasado, de momento se encuentra incluso en un callejón sin salida. Pero ya lo que llama mucho la atención es que las fronteras, Héctor, que se había heredado de la colonización, sorprende su permanencia en el continente africano. África es el único continente donde se ha conocido muy pocas modificaciones de las fronteras, contrariamente, por ejemplo, a Latinoamérica, que en el momento de su acceso a la independencia a comienzos del siglo XIX se procedió a través de las guerras y negociaciones a un cambio de fronteras muy importantes. Y lo mismo pasó a nivel de la Europa tras finalizar la Guerra Fría. Pero llama mucho la atención que en África se ha mantenido prácticamente estas fronteras por la sencilla razón, en primer lugar, del principio de la intangibilidad de las fronteras que la Organización de la Unidad Africana, y que ha recuperado su sucesora, la Unión Africana, había creado en 1963 en su carta fundacional y también en su primera cumbre en el Cairo en 1964. A pesar de la proliferación, hay una proliferación impresionante de los movimientos etnonacionalistas que llegan hasta exigir la secesión, a pedir la secesión o el irredentismo. Pienso en el caso particular, por ejemplo, de la Casamance en Senegal, el caso de Cabinda, el enclave de Cabinda en Angola, o el caso de la Franca de Caprivi. Franca de Caprivi en Namibia, se podría decir lo mismo con el Azawad en el norte de Mali, o los movimientos Tuareg en el Sahel. Estos movimientos no han podido conseguir sus objetivos irredentistas o secesionistas. En África, los dos movimientos secesionistas serios que se habían conocido un fracaso. El caso del Katanga, mi tierra, ¿no? Mi tierra natal, donde hubo la secesión de un intento secesionista de 1961 a 1963. Y el segundo caso es el de Biafra en Nigeria, entre 1967 y 1968. Los dos únicos éxitos que quizás se explican por razones geográficas e históricas son los de Eritrea y el sur de Sudán. Eritrea en 1991 llega a la secesión, se retira de la unión con Etiopía, y el sur de Sudán también se separa con el norte de Sudán. Por lo tanto, las fronteras africanas, que se suele definir, considerar como artificiales y arbitrarias, se están convirtiendo en fronteras africanas. Eso es lo que me llama mucho la atención. Claro. Yo creo que la única explicación, Héctor, antes de darte la palabra, yo creo que consiste en el hecho que existen muchos actores que están sacando importantes beneficios de estas fronteras. Los propios gobiernos, los servicios aduaneros, los movimientos de contrabando, de comercio ilícito, transfronterizos, etc. Estos movimientos están sacando una importancia muy importante, unos beneficios muy importantes de estas fronteras. Por eso su permanencia, incluso su mantenimiento, ¿no? Bueno, está planteando una problemática que nos llega muy de cerca a nosotros en nuestra perspectiva geográfica, porque está planteando que los territorios, el territorio africano que tiene un carácter de fuerte unidad y de fuertes caracteres propios e individuales, ha sido fragmentado, y que las propias estructuras que surgieron con la idea de impulsar un acuerdo general de llegar a una África unida, a una África
consensuada, a un África de fuertes acuerdos, que es justamente fue la OUA, ¿no? La Organización para la Unidad Africana, o la actual Unión Africana, son las que promovieron realmente la cristalización y la solidificación de esas fronteras, ¿no? Que inclusive para los propios movimientos irredentos son los que son muy difíciles de romper y de desestructurar. Y no solamente impiden el surgimiento de estas ideas regionales, también habría que discutir si son viables o no, si son convenientes o no para África, pero que tampoco lo pueden hacer, pero tampoco se puede hacer lo otro, que han sido los intentos por unificar territorios, por acercar acuerdos. Antes de la independencia estaba todo planteado para que existiera, por lo menos dentro del África francófona, en el África occidental, podríamos decir así, un estado heredero de la antigua África occidental francesa, y eso no se consiguió, al contrario, se atomizó, ¿no es cierto? Entonces, esos son factores que indudablemente, y que se siguen cristalizando cada vez más, además que cada vez que avanzamos más hacia la concepción de un Estado verdaderamente heredero de ese pacto colonial inicial, porque eso fue un pacto colonial. Y es lógico que si la OUA estaba constituida por los dirigentes de los estados, esos dirigentes de los estados eran los que estaban, en su mayoría, y vamos a salvar algunas honrosísimas excepciones, como es el caso de Patrice Lumumba, es el caso de Kwame Nkrumah, ¿no es cierto?, que impulsaron otro tipo de concepciones. Esos mismos dirigentes fueron los que fueron haciendo lo que nosotros sacamos llamaríamos su quintita, ¿no?, que es su propio estado personal o grupal, digamos, para un grupito y que estaba apoyado esencialmente en ese pacto colonial, que era seguir un sistema económico que significara el drenaje de los recursos africanos bajo los intereses coloniales o neocoloniales. Eso para mí es esencial. Ahora, ¿cómo esto entra en colisión tan claramente con el verdadero desarrollo humano, que es lo que se habían planteado supuestamente? ¿Cómo podía cada uno de esos dirigentes, aún con la mejor voluntad del mundo, lograr un desarrollo humano de un pequeño fragmento de una realidad social y económica única, ¿no? Es decir, ¿cómo podíamos pensar en que países de tan escasa dimensión geográfica, espacial, digamos, con la presencia de una población que estaba fragmentada en distintos estados, y que además dentro de cada estado, cada población, cada grupo de sentimiento étnico estaba en colisión con sus digamos, compatriotas, si podemos llamar patria a esto. Entonces, ahí es donde se surge esa contradicción entre la construcción de esos territorios como estados-nación, la construcción, el intento de construir naciones en contra de esas propias naciones, en contra de los intereses del desarrollo humano, social y económico de esas poblaciones. Eso para mí no tiene explicación, digamos. ¿Cómo podrían coincidir ambas voluntades? La construcción del Estado y el desarrollo humano. Sí, sí. Bueno, antes de llegar a este aspecto que me parece fundamental, porque es el segundo aspecto del otro objetivo principal que se habían fijado los países africanos, que era del desarrollo económico y social. Bueno, antes de volver a este aspecto, vinculando con lo anterior, yo diría que el atropello
de la colonización europea en África ha consistido en esta política de divide y vencerás. Por una parte. Y por otra parte, habían juntado a los que nunca deberían estar juntos, como el caso de los agricultores y los ganaderos, el caso de los esclavistas o los que colaboraron con la esclavitud y sus víctimas. Les pusieron juntos, incluso un mismo pueblo dividido entre varios territorios, aspecto al que te estabas refiriendo ahora, Héctor. Y ello creó un serio problema a nivel, por eso le he llamado la protonación, es decir, la falta de conciencia nacional, porque esto había introducido en el continente africano los gérmenes de las divisiones y de los conflictos. Por lo tanto, yo creo que habrá que resolver este problema del fracaso del Estado-Nación, o como decía, su situación de encontrarse en un callejón sin salida. Porque los primeros dirigentes africanos, los de las independencias, los dirigentes nacionalistas, pensaron que no se podría conseguir el desarrollo económico sin un previo Estado-Nación, sin conseguir el Estado-Nación. Por eso yo pienso, para cerrar este apartado, que la solución pasa por el afrofederalismo. Es decir, una especie de descentralización en lo interno. Al fin y al cabo, el federalismo interno, siendo el objetivo fortalecer la participación de lo local y de los jefes tradicionales, que son los verdaderos representantes de las nacionalidades, que los dirigentes modernistas habían apartado completamente. Y con ello, ¿qué quiero decir? Que se necesita en África, no se trata de inventar, sino recuperar, respetar el pluralismo étnico, el pluralismo social y cultural de la sociedad. El Estado jacobino de tipo occidental que se había introducido, se había convertido en un Estado agresor, en un Estado furioso con respecto a su población, un Estado que agrede a su propia población, porque quiere crear este Estado, esta nación y esta lengua comunes en la línea del modelo jacobino, heredado de la colonización. Por lo tanto, hay que crear este fenómeno del federalismo interno, siendo el objetivo acercar el Estado a sus usuarios, acercar el Estado a sus beneficiarios. Eso es lo que puede permitir, desde mi modo de ver, la interiorización del Estado. Es lo que puede poner fin a este divorcio, esta ruptura entre el Estado y la sociedad. Aspecto al que nos habíamos referido al principio. Y ello debe servir de etapa hacia el exofederalismo. Todo lo que he dicho hasta ahora era el endofederalismo. Endofederalismo nos lleva al exofederalismo o el federalismo externo, que viene, tal y como les habían planteado ilustres pensadores y políticos africanos como el Osagyefo Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana, o Julius Nyerere de Tanzania, o a nivel estrictamente académico, el profesor Cheikh Anta Diop, senegalés, con su proyecto del Estado Federal del África Negra. Habían planteado claramente la creación de este Estado federal a nivel africano, partiendo de la herencia cultural común que tienen los africanos desde la propia sociología, epistemología, morfología. Existe esta unidad de pensamiento negro africana o por extrapolación africana, ¿no? Sobre la que hay que basarse para crear los Estados Unidos de África o esta África unida. Y ello viene, según mi modo de ver, viene planteado prácticamente por los siguientes factores. Ningún país africano puede desarrollarse de una manera aislada o en solitario. No tiene ni la población suficiente, apenas casi cerca de la mitad
de la mitad de la población de los países africanos llega a los 10, 11 millones de personas, es decir, la ausencia de un mercado interno, muy importante. Y el segundo factor es que ningún país africano tiene los recursos suficientes. Bueno, África es se suele decir, es un continente rico en recursos naturales, pero a nivel individual no es el caso, ¿vale? Y por último, para no alargar la lista, yo creo que los propios desafíos de la globalización. Mira, los más ricos del mundo, los, por ejemplo, 28, ahora 27, tras el Brexit, ¿no? Los 27 de la Unión Europea, que son de los más ricos del mundo, han decidido unirse. África no puede permitirse el lujo de presentarse con sus 55 estados, añadiendo al Sáhara Occidental, ¿no? En un mundo tan competitivo, en un mundo sin piedad, que es la globalización que estamos viviendo en este momento. Hay que unirse. Para nosotros el problema se plantea en los términos de unirnos para sobrevivir o dividirnos para perecer. Lo que explica que el panafricanismo, no me refiero al panafricanismo clásico que se ha convertido en algo idílico, ¿no? Que nació en el nuevo mundo de las Américas, de mano de los americanos africanos. Con el doctor William Dubois, Marcus Garvey, William Sylvester, eran teóricos de esta unidad africana, o Marcus Garvey, pensaban en esta unidad africana, pero totalmente idílica, ¿no? Sino los propios africanos ya habían recuperado el movimiento en la conferencia de Manchester en 1945. Jóvenes nacionalistas como Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Camus Banda, Azikiwe, Nnamdi Azikiwe, el nigeriano. Estos líderes habían recuperado el movimiento para convertirlo en el factor de unidad política y económica del continente. Por lo tanto, yo creo que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? El endofederalismo y el exofederalismo. No hay contradicción, sino se complementan. Por lo tanto, los países africanos deben dar, para mí, prioridad, y esto aparece claramente en las constituciones de casi todos los países africanos. Declaran su adhesión al panafricanismo. Y casi cada país africano tiene un ministerio de integración regional. Tiene un ministerio de integración regional. Por lo tanto, se trata ahora de concretar eso, de crear estos grandes espacios de soberanía política y económica en un mundo tan competitivo, en un mundo, como decía al principio, de la globalización, que no permite ningún fracaso a nivel económico, ningún fracaso a nivel social. Por eso los africanos tienen que hacer frente a esta situación de combinar, hacer complementario el endofederalismo con el exofederalismo. No sé qué piensas al respecto, Héctor. Sí, indudablemente esa es una propuesta política que estaría reuniendo un montón de estas perspectivas que nosotros nos planteamos en términos de, no solamente en términos políticos, sino que tienen alcances, indudablemente, sobre las otras perspectivas, ¿no? Sobre lo social, sobre lo económico, donde indudablemente esto permitiría que se atacaran con mayor celeridad y con mayor eficacia los graves problemas internos de África. Indudablemente los problemas de la salud y los problemas de la educación están allí presentes, pero es lo político lo que puede permitir realmente, es esta posibilidad política la que puede permitir que esto se pueda encolumnar en una idea realmente de acuerdos y donde queden de lado otros grandes males africanos como pueden ser
no solamente las grandes pandemias, los grandes problemas en la educación, el papel de la mujer, como has planteado muy concretamente, sino también esos otros problemas políticos que surgen de esta atomización, ¿no? Como los grandes conflictos, tanto internos en cada país como externos entre diversos países, ¿no? Que es indudable que necesitan de esos grandes acuerdos, ¿no? Tenemos experiencias tremendas como han sido las guerras de la independencia, por ejemplo, como el caso de Angola, como el caso de Mozambique, que quedaron inmersas en un gran conflicto mundial, como fue la Guerra Fría, y donde los acuerdos entre países africanos hubieran logrado tal vez tener avances mucho más convenientes, ¿no? en ese sentido. Yo creo que ahora, después de varias experiencias, aún algunas incompletas, realmente los problemas africanos tienen que empezar a pensarse solucionados por los africanos. Y no puede ser que cada conflicto, cada situación de ese tipo necesite de una nueva invasión europea, ¿no? A veces resultaría pensar que es inevitable, ¿no? Porque si África no lo logra resolver por sí mismo, pero de todas maneras es allí donde hay que buscar, y en esa exo y endofederalismo pensar que ahí está la solución de los problemas, ¿no? Yo sí, como volveremos sobre ello al final de esta conversación, ¿no? Pero pienso para vincular con un aspecto que Héctor había planteado que se me había saltado, de cómo vincular todo esto con el desarrollo humano en el continente africano, que yo pienso que es eso la clave. Se debe dar la máxima, y los dirigentes africanos lo hicieron, dar la máxima prioridad a la educación, a la formación y a la sanidad, que constituyen, desde mi punto de vista, los motores del desarrollo, que es el verdadero desarrollo en su dimensión humana, que ir más allá de los aspectos, como decía al principio, economicista y comercialista, ¿no? Y yo pienso que el gran problema, el fracaso de África, al que muchos autores suelen referirse, ¿no? Antes que económico, antes que político, es la crisis de la educación y de la sanidad. Han sido los aspectos más descuidados en el periodo de la post-independencia o de la post-colonia, ¿no? Se ha dado muy poca importancia a la educación y a la sanidad, por varias razones. En primer lugar, África no ha podido dotarse con un sistema eficiente, tanto de educación como de sanidad en el periodo postcolonial, por razones presupuestarias y por las propias medidas de austeridad que las instituciones financieras internacionales, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, habían impuesto a los países africanos en el marco de los programas de ajuste estructural o el Consenso de Washington, cuya lectura de la crisis africana consiste en enfatizar en los factores internos, es decir, una lectura totalmente internista de la crisis africana, cuando los propios africanos o sus gobiernos hacían una lectura externista que consistía, quería decir, en atribuir la crisis africana a los factores externos tales como el deterioro de los términos de intercambio o el intercambio desigual, la crisis de la deuda, etc. Por lo tanto, se debe un poco intentar recentrarse para sacar adelante los aspectos de desarrollo humano en lo que se refiere en particular a la educación, a la sanidad y a la formación. Vamos por parte. Decía que estos tres factores están en crisis en el continente africano. ¿Por qué la educación en África, que se da fundamentalmente en las lenguas extranjeras,
África es la única región del mundo donde la educación se da en lenguas de importación, en lenguas coloniales, tales como el francés, el inglés, el portugués, el español, el alemán, el italiano. Y ello ha llegado a crear una ruptura entre el medio escolar y el medio familiar. Ha creado una ruptura entre el niño y la vida o el entorno social del niño. Hay esta ruptura. Y la cultura implica o integra una cierta expresión de la cultura que no se puede negar. Pero al enseñar al niño africano en las realidades que no son suyas, al enseñar al niño africano en las lenguas que no son suyas, el niño africano desarrolla más la memoria que la crítica o la concepción de los problemas que se le plantea. Y esto es muy importante, ha conducido a una crisis de la educación en el continente africano. Por este fenómeno, como he dicho, de la ruptura entre la escuela y la sociedad y la familia. Y la segunda ruptura es entre el mundo rural y el mundo urbano. Se han concentrado todas las instituciones educativas, las escuelas en las ciudades en detrimento de las aldeas, en detrimento del mundo rural, donde vive la mayoría de la población. Y el otro desequilibrio es entre las ciencias exactas y las ciencias humanas. Siguiendo el modelo colonial, sobre todo en un país como Francia, se había dado prioridad a las ciencias humanas, a las ciencias sociales, en detrimento de las ciencias duras, la técnica o la propia tecnología, en un continente que se enfrenta a serios problemas de desarrollo. Y por último, que es para mí el más grave todavía, se ha creado un desequilibrio a nivel, un desequilibrio de género entre chicas y chicos. Van más a la escuela los chicos que las chicas. Y esto plantea un serio problema de género en el continente africano. Lo mismo puede decirse de los sistemas sanitarios. Existe esta ruptura entre la oferta y la demanda, por una parte, y por otra parte, entre los aspectos presupuestarios y las prioridades que se podría dar a la salud primaria. Hay un desequilibrio muy claro. Y por último, al igual que en el primer caso, la desigualdad entre el mundo rural y el mundo urbano. Los hospitales y dispensarios están más en las ciudades que en el campo. Por tanto, son estas desigualdades que habría que resolver dando la formación a la juventud para poder resolver los problemas del desarrollo. Repito que la sanidad, la formación y la educación constituyen los motores del desarrollo, que desgraciadamente en el continente africano han sido completamente descuidados, o por la mala gestión de los gobiernos postcoloniales o por las políticas de austeridad que las instituciones financieras han impuesto a este continente. Por lo tanto, habrá que revisar, redefinir toda la política sanitaria, la política educativa y formativa en el continente. ¿Qué piensas, Héctor? Esas prioridades que vos estás planteando, indudablemente también nos imponen la idea que no solamente esto es un hecho material, no solamente esto es un hecho de, digamos, que implicaría aplicar presupuestos más importantes en esos aspectos, sino también creo que África necesita de un tiempo también de evolución hacia aquella perspectiva cultural que libremente África logre establecer. Es decir, África tiene en su acervo cultural valores extraordinarios. Tiene conceptos
de lo que podríamos llamar hoy día socialismo, que no son propios de lo que han leído socialistas europeos, sino que son propios de su desarrollo y que han quedado aplastados, aletargados por dos razones. Una, por el propio colonialismo y las propias concepciones postcoloniales que han implicado la imposición de todas las cosas que se van desarrollando, todas las ideas que se van desarrollando por fuera. Pero además por la imposibilidad de impulsar esas ideas y hacerlas evolucionar, la necesita, ¿no es cierto? Yo recuerdo aquella experiencia, seguramente lo recordarás vos, el nombre exacto que le daba el presidente Nyerere en Tanzania a su proyecto de socialismo africano. Y no se trataba de otra cosa que recuperar las concepciones básicas tal vez nutrido por todos los aportes que tiene esa región, ha tenido toda esa región del África Oriental, pero que realmente quedaron imposibilitados por el propio devenir, entiendo yo, ¿no? Por el propio devenir tanto de la economía y la política externa a África, colonial y neocolonial, sino también por su propia, la propia imposibilidad de superar ese peso político. Y el mismo hecho de llamarlo socialismo lo encolumnaba necesariamente en una concepción eurocéntrica. Tal vez hubiera sido conveniente, no sé, no soy quien para aconsejar al expresidente Nyerere, pero no utilizar la palabra socialismo, construir esas ideas e impulsarlas, pero sin llamarlas socialismo, ¿no? Porque realmente pasa que bueno, son factores políticos también que se necesitan utilizar, pero bueno, todo esto tiene que ver también con lo que vos mencionabas con respecto a la mujer. En las redes sociales, más aún que lo que sea en la educación tradicional, pero la educación que surge y el conocimiento que surge de las redes sociales y de todo ese manejo, se encuentra una andanada terrible de ataques hacia la concepción de la mujer, que parece que fuera la concepción de la mujer africana, ¿no es cierto? Donde se la ve terriblemente sometida, no solamente, inclusive con factores no solamente culturales, ideológicos y más, sino también físicos, ¿no? Y entonces África siempre se la presenta con esa imagen del arcaísmo y de las concepciones atrasadas. Cuando es África la que puede tranquilamente hacer el desarrollo, su propio desarrollo de la relación de esa sociedad, que esa sociedad le asigna a la mujer, ¿no es cierto? Esto es importantísimo porque mientras tenga todo ese peso ideológico y todo ese peso cultural, para la mujer africana va a resultar muy difícil lograr impulsar su lugar en África. Es su lugar en África, ¿no es cierto? Esencialmente, ¿no? Así que esto que vos estás mencionando me parece que también es muy importante. Hay otro puntito que había quedado un poquito ahí vinculado a todo esto, que tendría que ver también con esos mismos conflictos, esa misma situación de conflictividad interna que presenta a nivel político y militar inclusive, en guerras permanentes, digamos. Es una sensación de guerra permanente que vive África, que es un poco lo que llamas esos conflictos heredados, ¿no es cierto?, pero que indudablemente le sigue empezando a África, ¿no?
ahí hay algo que tal vez yo sé que lo has analizado mucho y lo has trabajado mucho, ¿no? Que es esto de todos estos conflictos políticos y estas guerras que se han hecho ya crónicas en África, ¿no? Precisamente, Héctor, me parece muy bien, has hecho muy bien recordar este aspecto de los valores africanos, los saberes endógenos, milenarios del propio continente, ¿no? Que me ha llegado, por ejemplo, a nivel tanto de la educación como de la salud, a sugerir la recuperación de la comunocracia. O has dicho que quizá cometió Nyerere el error de llamar su modelo socialismo, pero él mismo lo llamaba Ujamaa, partiendo de una palabra swahili. Decir, sí, Ujamaa, que parte de la palabra Jama, que viene del árabe Jamat, que significa familia, con U. En las lenguas bantúes se convierte en un sustantivo, ¿no? Como para decir las relaciones familiares o las relaciones que conducen al socialismo a nivel global. Jules Nyerere lo llevó a cabo introduciendo la dimensión africana en los procesos de desarrollo, en los procesos de modernidad. Es el único que lo había intentado, quería decir, a nivel continental, ¿no? Intentar conciliar la tradición africana con la modernidad. Y lo llamó el Ujamaa. Y se ha intentado también en la Sudáfrica post-apartheid con el Ubuntu, que es la humanidad, el humanismo, más o menos, o el modelo de Botsuana con la Glokta, parte del mismo principio, o el caso congoleño con el Ndondoluba o la mutanga rega. Porque son concepciones que consisten en dar prioridad en las relaciones sociales en África, que consisten en dar prioridad a lo grupal, lo gregario, que el individuo, los intereses del grupo, de la colectividad, están por encima del individuo. Es lo que Lévi-Strauss llamó el comunismo primitivo africano, no en el sentido peyorativo de algo atrasado, sino de algo diferente que se ha perdido. Por tanto, se trata ahora para resolver esta crisis estructural a la que estamos enfrentados de recuperar, por ejemplo, en la educación con la introducción de las lenguas africanas, para permitir a los niños africanos sentarse sobre sus valores sociales, sus valores de sociedad. Es muy importante esto porque permite más o menos al niño africano acceder a la ciencia, acceder a la modernidad sin ruptura. Y por otra parte, además de recuperar las lenguas africanas que se debe introducir en la enseñanza, que no se me interprete mal, se podría dejar la opción de introducir de una manera progresiva las lenguas de gran comunicación o las lenguas importadas, o las lenguas de comunicación, que son las lenguas europeas. Por lo tanto, abogo yo personalmente por un bilingüismo y, ¿por qué no, un trilingüismo? Porque siempre la lengua enriquece, pero la lengua africana debe ser recuperada, porque es lo que permite al niño africano no romper con sus raíces, no romper con sus valores. Y lo mismo en la medicina. Se debe introducir en la sanidad, quería decir, en la sanidad, se debe introducir la medicina tradicional, que utiliza prácticamente el 60% de la población y además de ser muy barata. Porque con el sistema, el déficit actual sanitario, que explica la persistencia de las enfermedades tales como la malaria o el paludismo, que mata incluso más que los conflictos armados. El caso del VIH-Sida y el caso de ébola. Estas enfermedades sociales o de transmisión interhumana se han impuesto en el continente africano y constituyen, desde luego, las principales causas de la muerte y, por extrapolación, de la reducción de la duración de vida en este continente. Se puede luchar contra esto también introduciendo la medicina tradicional,
que una medicina utilizada por la mayoría de la población y además de ser barata ante la medicina moderna. Por lo tanto, vuelvo a repetir, se trata de proceder a la africanización tanto de la educación como de la sanidad. Ello me lleva al otro problema que has tocado, Héctor, que me parece fundamental, de la mujer. Habíamos dicho claramente que la mujer africana, para mí, por el papel fundamental que está jugando, tanto en las actividades de producción y reproducción, constituye para mí la clave de la sociedad africana. Y la mujer en África, contrariamente a la opinión más extendida, había conseguido conquistar muchos espacios de libertad a partir de la propia tradición. ¿Por qué? Pues, para citar solamente algunos ejemplos, que habíamos tenido en el continente grandes sacerdotisas y grandes jefes de Estado y militares mujeres. El caso de la Chimpavita, la reina del Imperio de Congo, que era la Juan de Arco congoleña. El caso de las, ¿cómo se llama? Las Amazonas en Dahomey. Se podrían multiplicar los ejemplos. Es precisamente el victorianismo de la colonización europea, sobre todo marginalizar a las mujeres, a la mujer africana. La mujer se la redujo al contexto de lo privado y al hombre se le llevó a lo público, ¿vale? Y algunas tradiciones africanas, no se puede negar, ¿no? Algunas tradiciones africanas habían contribuido a esta marginación y exclusión de la mujer. Y en el mismo orden de ideas, los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, con los recortes drásticos en la educación y la sanidad, habían perjudicado muchísimo a la mujer africana. Es decir, son las mujeres las que salieron muy mal paradas de estas medidas de austeridad. Por lo tanto, yo suelo decir que en un continente, como lo había demostrado el profesor Joseph Kizerbo, que es un continente fundamentalmente del matriarcado, es decir, prácticamente del poder social en manos de las mujeres. Es incomprensible la exclusión, la marginación de estas últimas. Por lo tanto, yo pienso que se debería resolver. El principal instrumento de liberación de la mujer en el continente africano es la educación. Permitir a las mujeres tener acceso a este instrumento que considero como fundamental. Y en el mismo orden de ideas, quería recalcar que la mujer está ahora ganando muchos espacios. Se puede mencionar los casos en la actualidad de mujeres jefes de Estado, que habían sido jefes de Estado, primeras ministras en muchos países africanos e incluso ministras en otros países que apenas acababan de salir de la guerra, como el caso de Angola, Mozambique o la República Democrática del Congo. Basta recordar que un país como Ruanda, por ley, menciona claramente que el 52% de los puestos parlamentarios deben ser ocupados por las mujeres, y lo ocupan las mujeres, no como floreras, sino asumiendo sus responsabilidades. Y la Constitución de la República Democrática del Congo, de Sudáfrica o de Mozambique hablan de los puestos que deben ocupar las mujeres tanto en el sector público como en el sector privado. En torno al 30%, en torno al 30%. Por lo tanto, se están produciendo importantes cambios en el continente africano en cuanto a las relaciones de género. Y la mujer africana está ocupando muchos espacios de libertad. Y en el mismo sentido me gustaría recordar que existe un convenio, una carta sobre los derechos de la mujer en el continente africano, que no existe en otras partes del mundo. Pienso en particular en Asia o en el mundo árabe. No sé si en Latinoamérica existe esto, pero existe una
Carta de los Derechos de la Mujer y del Niño en el continente africano, siendo el objetivo incorporar a la mujer en las actividades no solamente de reproducción social, sino también de producción. Y dicho sea de paso, en el mismo sentido que es verdad, las mujeres han sufrido, han pagado un precio muy alto en los conflictos africanos. Para abordar el último aspecto que ha tocado el profesor Héctor, ¿no? Con las prácticas tal y como sucedió en Liberia, Sierra Leona, Ruanda y sobre todo en la parte oriental de la República Democrática del Congo, con el uso de la violencia sexual como arma de guerra, por todas las partes, tanto por las fuerzas gubernamentales y sobre todo por las fuerzas rebeldes o los movimientos de rebelión. Han utilizado esto con objetivos muy claros de destruir la cohesión social del otro grupo, humillar al otro grupo e incluso destruir todo su proyecto de sociedad. Porque se ha utilizado, en muy pocas palabras, la violación sexual como un arma barata de limpieza étnica, ¿vale? Un arma barata de limpieza étnica. Y lo han llevado esto en el continente africano. Y pienso que a nivel internacional se ha tardado mucho en reaccionar, ¿no? Es solamente a partir de 2000, creo, 10-12, que la ONU llegó a considerar la violación sexual como arma de guerra. Una arma de guerra. Y ahora hay muchos jefes militares en el continente africano que se está llevando ante los tribunales internacionales y en particular en la Corte Penal Internacional de la Haya para juzgarles de sus crímenes de guerra, sus crímenes de lesa humanidad al permitir a sus tropas proceder a la violación sexual o utilizar la violación sexual como arma de guerra. Y mira, desde que el continente africano accedió a la independencia en 1960 hasta la actualidad, unos 15 millones de africanos han muerto. Han muerto y en este continente se ha pasado, por ejemplo, de las guerras proxies o las guerras por procuración o mediación de la época de la Guerra Fría a las guerras internas. Prácticamente desde que finalizó la Guerra Fría han proliferado las guerras civiles internas. Una guerra que tiene un alto precio para la población civil, donde son más los civiles que son las principales víctimas, por una parte, y por otra parte, en estas guerras llamadas nuevas guerras, se utiliza la violación sexual como arma de guerra, como decía ahora mismo, y también los recursos naturales, la codicia por los recursos naturales. Se utiliza estos recursos naturales para el enriquecimiento personal y para la financiación de la guerra. Y que no se me interprete mal, los recursos naturales, porque se habla al respecto de la maldición de los recursos naturales en África, ¿no? Que en lugar de contribuir al bienestar de los pueblos africanos se han convertido en la principal fuente de sus desgracias. Por estos recursos naturales en el continente africano se han convertido en combustibles, en leñas de la guerra en el continente africano. Muchos conflictos hubieran terminado sin estos recursos naturales que se han prolongado precisamente por la codicia. Pero tengo que poner de manifiesto claramente que contrariamente a la década de los 2000, donde se habían proliferado los conflictos armados en el África Occidental, en el África Central, en el Cuerno de África, en el África Austral, etc. En la actualidad, estos conflictos se han reducido considerablemente, desde mi punto de vista, por 3 o 4 factores. El primer factor es el propio cansancio que han producido estos conflictos. Y el segundo factor es el uso de la diplomacia militar africana. Los propios africanos se han implicado en la resolución de sus conflictos, lo que llamamos las soluciones africanas a los problemas africanos.
Por ejemplo, el reparto, soluciones como el reparto del poder militar, el reparto del poder político entre los beligerantes, las comisiones para la reconciliación y la verdad, o el caso de la justicia transicional o la justicia tradicional, como en el caso de la gachacha en Ruanda. Estas prácticas han conducido a la reducción considerable de estos conflictos y por la propia actuación de la comunidad internacional. La ONU, con sus operaciones de mantenimiento de la paz, la intervención de tropas como la de Francia en Costa de Marfil o en el Ituri, en la República Democrática del Congo, y por último, la propia actuación de la Corte Penal Internacional. Los señores de la guerra o los jefes militares de las fuerzas gubernamentales que se han caracterizado o que han cometido crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión, saben que en cualquier momento el peso de la justicia puede caer sobre ellos. Y muchos señores de la guerra africanos, muchos jefes militares están respondiendo de sus crímenes ante el Tribunal Internacional. Todos estos factores, como decía, explican que estas guerras se han reducido considerablemente. Yo creo que han caído prácticamente a 4 de los 20 de la década de los 90. Estamos prácticamente asistiendo a 4 o 5 guerras, como en el caso de Sudán del Sur, en el caso de Etiopía, ahora en el Tigray, en el caso del Chad, a la frontera con Sudán, el caso del Sahel o del África Oriental con el yihadismo, ¿no? Tanto en el Sahel con Boko Haram, en el norte de Nigeria, y el Shabab en el cuerno de África, ¿vale? Pero en otras partes ya estamos asistiendo a una cierta resolución de estos conflictos. Sí, sí. Eso, digamos, daría pie a pensar que la propuesta de ese, digamos, por lo menos es un muy inicial endofederalismo y exofederalismo, digamos, como éxitos de esa propuesta, que habría que indudablemente profundizar y seguir avanzando, pero se tiene ya algunos logros en ese sentido. Mbouji, no me queda otra cosa que preguntarte, y porque esto es algo inevitable, porque en esto, así empezamos a conversarlo nosotros fuera de este conversatorio, ¿qué situación vive África con respecto a lo que está viviendo todo el mundo, ¿no es cierto?, que es la pandemia, que es esta pandemia del COVID. Ya sé que África tiene muchas experiencias en pandemias y trae mucho más acervo al respecto, interno y externo, que nosotros o que los europeos. Pero es interesante saber un poco, a ver qué impresión tienes con respecto a la situación de África en estas circunstancias frente al COVID-19 y sus variantes. África está saliendo muy bien parada, ¿no? Contrariamente a lo que se podría esperar, porque un continente prácticamente sin estructuras sanitarias, como habíamos puesto de manifiesto ahora mismo, que África tiene tanto el sistema educativo como el sistema sanitario totalmente deficitario. Pero sorprendentemente África ha podido sobrevivir y hacer frente a esta pandemia del COVID-19, de igual modo que pudo superar la crisis económica y financiera internacional en 2007-2008. Pero ahora, refiriéndose al caso del COVID-19, por las propias condiciones objetivas, tales como el calor, es un continente tropical, el calor explica que el virus no ha podido extenderse de una manera rápida como en otras regiones del mundo. Y también el hecho de vivir la mayoría de la población en el mundo rural,
viven en las aldeas donde hay más espacio y no hay contactos que pueden transmitir lo que había llamado las epidemias sociales o de transmisión interhumana, como el COVID-19. Mucha gente vive en el mundo rural, mucha gente vive en el campo con mucho espacio. Y el otro factor también que se podría poner al poco avance del COVID-19 en el continente africano es el aspecto al que se había referido Héctor ahora, la larga experiencia de lucha contra las pandemias. En este continente se ha pagado un alto precio con el paludismo, como les había dicho, que mata, o la malaria, que mata más que los conflictos armados, la lucha contra el ébola y ahora la lucha contra el COVID-19. Hay una larga experiencia en este continente contra estas luchas. Pero yo pienso fundamentalmente que la África, ante el COVID-19, puede conseguir salir de ello solamente con esta solidaridad que se ha llevado a cabo hasta ahora, las familias que se ocupan de los enfermos, que nos dejan vivir solos, ¿no? Los enfermos no les dejan vivir solos. Y una pena que en cuanto a la distribución de la vacuna, se ha visto claramente aparecer una especie de apartheid, que llamaría yo una especie de apartheid, donde las vacunas se han centrado más en los países ricos que en los países pobres. Y eso yo pienso que es una injusticia que se debería reparar lo más pronto posible, mejor. Se ha visto solamente países, bueno, se han aprovechado de esta situación para conseguir unos avances geopolíticos, ¿no? Como el caso de China y el caso de Rusia, que están ofreciendo a los países africanos estas vacunas, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que se debe empezar a tomarlo muy en serio, que el futuro del mundo está vinculado, como lo decía Macron, había empezado con este aspecto, ¿no? El futuro del mundo, el futuro de Europa es inseparable del futuro del continente africano. Por lo tanto, yo creo que se debe ayudar a los países africanos a invertir de una manera masiva, no en los aspectos economicistas, como hemos dicho, en los aspectos comercialistas, sino en la educación, la sanidad y la formación, en los aspectos de desarrollo humano. Es lo que va a permitir a África salir de sus problemas, lo que puede permitir a África encargarse de sí mismo. Porque yo sigo pensando que el futuro no solamente es africano, sino que también África puede conseguir, a partir de los saberes endógenos, a partir de las epistemologías del sur, resolver sus propios problemas. Y por lo tanto, pienso que la prioridad, Héctor, en el continente africano debe girar en torno, en primer lugar, a la revolución agrícola. La revolución agrícola es fundamental para permitir a los africanos resolver sus problemas de autosuficiencia alimentaria, porque es inconcebible, siendo un continente verde, África sigue manteniendo una dependencia alimentaria. Es totalmente inconcebible, porque antes que un continente minero, antes que un continente energético, África es un continente agrícola. Y el desarrollo tiene que partir de la agricultura, no solamente para resolver estos problemas del hambre y de la malnutrición, sino también el problema de la mayoría de la población que trabaja, casi el 70% trabaja en la agricultura. Y el segundo aspecto consiste en que yo considero como fundamental el acceso a la electricidad. Es inconcebible que solamente el 40% de la población en África tenga acceso a la electricidad, a la corriente eléctrica. Cuando África, a partir del sol que existe en el continente, puede utilizar
energía, ¿cómo le llaman? Eólica, la energía eólica, a partir del propio desierto se puede generar ¿cómo le llaman? Las corrientes renovables. 40% tiene acceso, y con 40% de la población, ¿cómo se puede resolver la industrialización del continente sin la electricidad? ¿Cómo se puede tener acceso a las nuevas tecnologías sin el acceso a la corriente eléctrica? Por lo tanto, debe ser una de las prioridades, incluso a la propia agua potable. Para tener acceso al agua potable hay que tener previamente la electricidad. Y por último, se debe proceder a la combinación entre el humanismo y el panafricanismo, por una parte. Y por otra parte, a la síntesis combinación también entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Es decir, yo lo que suelo decir, un modelo de desarrollo que tiene que ser, que tiene que fundamentarse en el desarrollo del pueblo, para resumirme, dando prioridad a los aspectos de desarrollo humano, sanidad, educación, formación. El modelo de desarrollo por el pueblo, mediante la participación de la población, mediante la satisfacción de los intereses de la mayoría. Y, por último, debe ser, además de la desarrollo del pueblo, desarrollo por el pueblo, y, por último, el desarrollo para el pueblo. Es decir, un desarrollo que tiene que ser definido por los propios africanos en función de sus intereses. Bueno, no me queda otra cosa que estar totalmente de acuerdo contigo. No puedo estar en desacuerdo con nada. Ha sido muy bueno poder conversar contigo. Siempre me ha gustado tanto esto y ahora lo he podido disfrutar muchísimo. Y lo único que me resta es poder encontrarnos nuevamente, si todo esto lo permite, físicamente nuevamente volver a conversar y conversar con otra gente que se interesa mucho por todo lo que tú piensas y todo lo que expones tan claramente. Muchas gracias por todo, Bulli. Muchas gracias, Héctor. Para mí también ha sido un enorme placer. Desde que los habíamos conocido siempre he sido impresionado por esta enciclopedia viviente. Impresionante. Ha sido para mí de verdad un honor. Bueno, un abrazo muy fuerte a la distancia. Un abrazo muy pronto, fuerte. Seguro que nos encontraremos dentro de poco. A ver si sí. nos pueden tener acceso a todos a esta vacuna. La primera cosa que haría es saltar, ir al otro lado del charco para ver a mi hermano Héctor. ¿Vale? Muy bien. Nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias.